Saludos a quien corresponda. De parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas mostramos el trabajo final, el cual es el síndrome de disfunción orgánica múltiple, presentado por el equipo 4 conformado por Álvarez Ramos Alfredo, Jorge Sinsunza Jesús Humberto, Coronel Álvarez Cristóbal. La materia fue impartida por el doctor Eduardo Armienta Aldana, formando nosotros parte del grupo 6 de la carrera QFB a 2 de diciembre de 2022 en Culiacán, Sinaloa. De manera breve, el contenido será introducción, características clínicas y patología, etiología, comorbilidad, patofisiología, manifestaciones, marcadores diagnósticos, epidemiología, resumen de un caso clínico de síndrome de disfunción orgánica múltiple. Introducción. El síndrome de disfunción orgánica múltiple es continuo, con grados incrementales de trastornos fisiológicos en órganos individuales. Es un proceso más que un evento único. La alteración en la función del órgano puede variar ampliamente desde un grado leve de disfunción orgánica hasta una insuficiencia orgánica completamente irreversible. El grado de disfunción orgánica tiene un impacto clínico importante. En un editorial clásico de 1975 de Waugh, el concepto de falla múltiple progresiva o secuencial de sistemas se formuló como la base de un nuevo síndrome clínico. A partir de entonces se propusieron varios términos diferentes. Por ejemplo, insuficiencia orgánica múltiple, insuficiencia orgánica de sistemas múltiples y falla del sistema de órganos múltiples, para describir este síndrome clínico en evolución de insuficiencia fisiológica progresiva inexplicable de varios sistemas de órganos interdependientes. Finalmente, el término SDOM fue propuesto como una descripción más apropiada. SDOM se define como síndrome clínico caracterizado por el desarrollo de disfunción fisiológica progresiva y potencialmente reversible en dos o más órganos o sistemas de órganos que es inducida por una variedad de insultos agudos, incluida la sepsis. El concepto de SDOM se propuso por primera vez en el año de 1992. Los órganos o sistemas más fácilmente afectados por el SDOM sucesivamente incluyen el pulmón, sistema cardiovascular, hígado, riñón, sistema sanguíneo, tracto gastrointestinal y sistema nervioso. La mortalidad en pacientes con SDOM aumenta con el número de órganos involucrados. Cuando solo dos órganos se vuelven disfuncionales, la mortalidad es de aproximadamente el 30%. Cuando 3 o 4 órganos están afectados, la mortalidad aumentará al 50 a 70%. Dos causas principales de SDOM son factores infecciosos y no infecciosos, especialmente el primero. Específicamente, las causas comunes, además de la causa más común de sepsis, incluyen traumatismo, quemadura, cirugía, shock, etc. Aunque una fisiopatología subyacente para SDOM sigue siendo difícil de alcanzar, los déficits globales de percusión, el daño endotelial generalizado, la disfunción mitocondrial, hibernación y el déficit de energía asociado a la translocación intestinal de productos bacterianos y la apoptosis han sido implicados. Estos mecanismos patológicos pueden agravar la disfunción de varios órganos. En los últimos años, la disfunción mitocondrial y las anomalías de los métodos de control de calidad de las células inmunes han traído gradualmente la atención de las investigaciones relevantes. Sin embargo, en el campo de los síndromes disfuncionales orgánicas múltiples, tanto la investigación básica como la investigación clínica están progresando muy lentamente. No es exagerado decir que no ha habido un avance sustancial en la fisiopatología de SDOM. La disfunción orgánica en un paciente críticamente enfermo puede describirse de una de dos maneras, como la intervención clínica que se empleó para apoyar el sistema de órgano defectuoso, ventilación mecánica, hemodiálisis, agentes inotrópicos o vasopresores, nutrición parenteral, etc., o como el trastorno fisiológico agudo que se hizo necesario dicho apoyo. Las primeras descripciones de síndrome generalmente contabilizaron el número de sistemas fallidos, utilizando como descriptores la necesidad de intervención clínica. Más recientemente se han desarrollado varias escalas descriptivas similares, basadas en la cuantificación de la disfunción orgánica como una escala numérica. Cada uno utiliza los mismos 6 sistemas de órganos para caracterizar las SDOM: los sistemas respiratorio, cardiovascular, renal, hepático, neurológico y hematológico.
Se diferencian en menor medida con respecto a los parámetros seleccionados para describir la disfunción cardiovascular y en el aumento y la ponderación de las variables seleccionadas. La puntuación para la disfunción orgánica múltiple es una escala que se utiliza exclusivamente la variable fisiológica. La puntuación de disfunción orgánica múltiple. Independiente de cómo se caracterice el SDOM, es evidente que el riesgo de muerte de la unidad de cuidados intensivos incrementa a medida que aumenta la gravedad de la disfunción orgánica, ya sea el número de órganos defectuosos, tabla 2, o el grado general de disfunción. Pronóstico de la insuficiencia orgánica múltiple. Las características histológicas de los órganos involucrados en los síndromes de disfunción orgánica múltiple están menos caracterizadas, pero generalmente incluyen evidencia de edema, inflamación, isquemia tisular o necrosis, y a grados variables de fibrosis y reparación. Estas alteraciones a su vez son responsables de las características clínicas de los síndromes de disfunción orgánica múltiple en cada uno de sus sistemas componentes. Sistema pulmonar. La anomalía característica del pulmón en el síndrome de disfunción orgánica múltiple es una falla de intercambio gaseoso normal, reflejada predominantemente en la hipoxemia arterial. Múltiples factores patológicos contribuyen al deterioro del intercambio de gases. Al principio del curso de la lesión pulmonar, la atelectasia y la trombosis intravascular o el flujo regional alterado contribuyen al desajuste de ventilación-perfusión, mientras que el aumento de la permeabilidad capilar conduce a la inundación alveolar y a una mayor distancia de disfunción del oxígeno. La lesión regional resultante de una infección o trauma contribuye a comprometer la función pulmonar, como a la institución de soporte ventilatorio. La lesión pulmonar puede agravarse a través de lo que se conoce como volutrauma y barotrauma, lo que lleva a mayor atelectasia en las zonas pulmonares dependientes y a formación de quistes en las zonas antidependientes. Finalmente, el proceso de reparación tisular, iniciado con la afluencia de células inflamatorias al pulmón lesionado, da como resultado fibrosis y a formación de membrana hialina. Riñón. La disfunción renal en el síndrome de disfunción orgánica múltiple se refleja en el deterioro de la función excretora selectiva normal. Inicialmente en oligoría a pesar del volumen intravascular adecuado, pero más tarde en un aumento del nivel de la creatinina y trastornos líquidos y electrolitos de magnitud suficiente para que se requiera diálisis. Sus causas son tanto prerrenales como renales. La reducción del flujo sanguíneo renal secundaria e hipotensión sistémica, perfusión regional alterada o aumento de la presión intraabdominal es un factor de riesgo temprano. La evolución del trastorno se ve agravada por el déficit fisiológico persistente y a los efectos de los fármacos nefrotóxicos. Las causas obstructivas deben ser consideradas y descartadas. Al igual que en el caso de la lesión pulmonar, las intervenciones en las unidades de cuidado intensivos contribuyen a la evolución del síndrome. Los agentes vasopresores causan reducciones adicionales en el flujo sanguíneo renal, mientras que los fármacos potencialmente nefrotóxicos son una parte clave del arsenal antiinfeccioso utilizado en la unidad de cuidado intensivos. Gastrointestinal hepática. La disfunción gastrointestinal en la enfermedad crítica probablemente resulta de los efectos interactivos de la reducción del flujo sanguíneo regional, la alteración de la motilidad y las alteraciones de la flora microbiana normal. En el pasado, el sangrado gastrointestinal superior o ulceración por estrés era la manifestación más común de disfunción intestinal. Esta complicación se ha vuelto poco común con mejoras en el soporte hemodinámico, el diagnóstico temprano de la infección y el uso apropiado de profilaxis efectiva. La intolerancia a la alimentación enteral, reflejada en hinchazón y diarrea, es otra manifestación de la disfunción intestinal. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas de órganos, las medidas clínicas simples de la disfunción intestinal no están fácilmente disponibles. La disfunción hepática en síndrome de disfunción orgánica múltiple se refleja en la hiperbilirrubinemia y colestasis, más que en evidencia bioquímica de lesión hepatocelular o disfunción sintética. Un patrón estereotipado de síntesis de proteínas hepáticas alteradas, la respuesta de fase aguda típicamente acompaña a síndrome de disfunción orgánica múltiple.
como una manifestación no específica de inflamación sistémica. Los niveles séricos neurológicos. Un nivel alterado de conciencia reflejado en una reducción en el Glasgow Coma Score es la manifestación más fácilmente reconocible de la disfunción neurológica del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Sus causas son múltiples, incluyendo los efectos iatrogénicos de sedantes y analgésicos, alteraciones metabólicas, edema cerebral subclínico y reducción de la presión de perfusión cerebral y quizás microabscesos en el cerebro. Una neuropatía periférica, la llamada polineuropatía por enfermedad crítica. Muy buenas tengan. Mi nombre es Alfredo Álvarez y les hablaré de la etiología de la enfermedad. La causa más importante es la sepsis y el factor desencadenante principal del choque, siendo el choque séptico el evento precipitante más común. Otras causas incluyen las quemaduras, el politraumatismo, el choque cardiogénico, el traumatismo craneoencefálico, la insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia hepática aguda, pancreatitis, cirugías mayores, asfixia e hipoxia. En la actualidad se considera el SDMO como el estado más grave de una inflamación sistemática incontrolada y puede ser desencadenado por varias razones. La infección es la agresión inicial del 50% de los casos de disfunción multiorgánica. Es necesario un activador desencadenante que estimule ciertos tipos de mediadores que a su vez inducen la respuesta clínica. Así, entre los factores activantes se encuentran las lesiones o muerte tisular, infección o choque. Además, también se establece que la translocación bacteriana es un factor que contribuye a gran medida al desarrollo del SDMO. Por otro lado, las manifestaciones clínicas del síndrome varían según la agresión inicial. Existen diversos factores de riesgo para el desarrollo del SDMO, además la gravedad de la lesión inicial y la fase del choque. La COMA establece distintos factores de riesgo como la edad mayor a 65 años, la presencia de inmunosupresiones o enfermedades crónicas, tratamientos inadecuados. Por su parte, Cuenca Solanas agrega la malnutrición, una mal realizada reanimación inicial, un tratamiento tardío y la necesidad de cirugías mayores o politransfusión. En otras agresiones iniciales que pueden llevar a la disfunción multiorgánica se encuentran la parada cardiorrespiratoria, la insuficiencia cardíaca, la hemorragia digestiva alta, la disección aórica y la perforación intestinal. Se plantearon tres teorías del desarrollo del SDMO. La sepsis como el agente causante. Esta nos dice que históricamente se planteó la septicemia como la causa del síndrome. También se consideró un requisito indispensable para su diagnóstico. La translocación bacteriana. El paso de bacterias a través de la mucosa gastrointestinal al aparato circulatorio o al sistema linfático es lo que mantiene la respuesta inflamatoria orgánica contra una agresión y ayuda al desarrollo de un estado séptico en pacientes sin evidencias de infección. La teoría de los tres golpes. Una agresión inicial representa el primer golpe que inicia el proceso inflamatorio, mientras que una segunda agresión o el segundo golpe provoca la liberación de mediadores y una exagerada respuesta inflamatoria y finalmente la disfunción multiorgánica. Proseguimos con comorbilidad. De acuerdo con el doctor Abo Saeda, reportaron predominio de pacientes de sexo femenino en un 64% y de edades entre 20 y 30 años en un 34%, hecho que difiere con lo reportado en el presente. Esto puede deberse a que en el estudio citado se analizó en el CDOM en pacientes con quemaduras, donde las féminas son más propensas a encontrarse en función de las actividades domésticas relacionadas a la cocina. Sin embargo, se coincidió con Rendy en cuanto al sexo, pues se encontraba un predominio de pacientes de sexo masculino politraumatizados en un 85,17%, pero se difiere en cuanto a la edad, pues reportaron una media de 35 años. De igual manera, la diferencia de la edad puede estar determinada por los pacientes politraumatizados. En mayor cuantía se presentan en accidentes de auto o laborales, lo que involucra personas en su tercera y cuarta décadas de vida. En pacientes ingresados de la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares
predominó el sexo masculino, así como las edades entre la sexta y séptima décadas de vida, lo que coincide con los resultados del presente. Se hicieron estudios en Cuba en el que la sepsis representa una de las principales causas de ingreso a las UCL, representando un síndrome heterogéneo y complejo que alcanza una mortalidad entre los 25 y los 50%. Según la severidad y las complicaciones, la sepsis causa anormalidades microvasculares afectando el aporte y o mala utilización del oxígeno disponible, lo cual puede llevar al SDOM. La mortalidad también fue asociada al exceso de peso en el estudio de Cuba, en la que demostró una alta tasa, como lo demuestra un estudio que estima la mortalidad atribuible al sobrepeso u obesidad en la población de 20 años o más. Y ahí seguimos con el tema de patofisiología. Se han propuesto 3 mecanismos únicos para la precipitación de SDOM. De acuerdo con el modelo de un solo golpe, la insuficiencia orgánica se desarrolla como resultado directo de un daño inicial masivo. Por ejemplo, una quemadura o un traumatismo múltiple, que si por sí es suficiente para causar el SDOM. Por el contrario, el modelo de 2 golpes describe insultos secuenciales, generalmente aislados temporalmente. De acuerdo con el modelo de 2 golpes, una agresión inicial, por ejemplo, una quemadura, es seguida por una agresión posterior, por ejemplo, una infección del torrente sanguíneo, que en el contexto de la inflamación puede inducir una mayor disfunción inmunitaria y finalmente una falla orgánica. Finalmente, de acuerdo con el modelo de golpe sostenido, un insulto y continuo latente, como lo sería la neumonía asociada a la ventilación mecánica resistente a múltiples fármacos, causa y mantiene la insuficiencia orgánica. En realidad, cualquier combinación de esos 3 mecanismos puede resultar en SDOM. La falla orgánica puede o no seguir una secuencia temporal particular. La inestabilidad cardiovascular es a menudo la primera manifestación de homeostasis disfuncional, lo que resulta en una lesión por isquemia reperfusión o IR. Después de la reanimación, las circulaciones esplácnica y renal son particularmente susceptibles a la lesión por IR. La insuficiencia pulmonar es igual común y suele ser una manifestación temprana, mientras que la insuficiencia hepática, hematológica, gastrointestinal y renal suele ser manifestaciones tardías o pueden o no manifestarse. El reclutamiento de leucocitos polimorfonucleares o PMN en su abreviatura en el tejido representan una segunda característica destacada del SDOM. Las autopsias de pacientes con ARDS han demostrado una infiltración masiva de leucocitos PMN en el parenquimia pulmonar. Además, el agotamiento o la inhibición de los leucocitos PMN disminuye la gravedad de la lesión pulmonar en modelos animales de ARDS. La infiltración de leucocitos PMN se acompaña de regulación positiva de ambas proteínas inflamatorias hepáticas. Seguimos con el tema de manifestaciones. La inflamación descontrolada característica del SDOM se acompaña de trombosis microvascular. De hecho, los sistemas inflamatorios y de coagulación están íntimamente relacionados y a menudo son imposibles de distinguir. Varias citocinas proinflamatorias pueden activar el factor tisular e iniciar la cascada de coagulación. A su vez, se sabe que el receptor de trombina activa el factor nuclear kappa beta, lo que provoca un aumento de la transcripción de productos génicos proinflamatorios. La coagulación de microvasos da como resultado una mayor hipoxia, por lo que perpetuando la respuesta inflamatoria, la coagulopatía temprana aumenta en el riesgo de desarrollar SDOM. Mientras que la fase inicial del SDOM se caracteriza por una interrupción de los mecanismos homeostáticos para favorecer la inflamación, un segundo periodo posterior distinto se caracteriza por una inflamación deteriorada y una mayor susceptibilidad a la infección. Durante este periodo hay un aumento en las concentraciones séricas de citocinas antiinflamatorias como la interleucina y el factor de crecimiento transformante. Esta respuesta se ha denominado el sistema de respuesta antiinflamatoria compensatoria, CARS, y el resultado se conoce como inmunoparálisis. En resumen, el SDOM se caracteriza por 2 periodos distintivos de alteración de la función inmunitaria. El primero está denominado por la inflamación descontrolada, el aumento de la permeabilidad endotelial,
coagulopatía de microvasos, alteración de la apoptosis y alteración de la integridad celular del parenquima. El segundo implica un predominio de citoquinas antiinflamatorias, inmunosupresión y un mayor riesgo de infección. Esta alteración general de la regulación normal del sistema inmunitario durante el SDOM se ha denominado disonancia inmunológica. Una teoría alternativa describe que la patogenia del SDOM como una interrupción de la comunicación interorgánica o intracelular. En consecuencia, cada sistema de órganos se considera como un oscilador biológico estocástico o aleatorio, cuya actividad varía periódicamente con el tiempo. Ahora veremos los marcadores diagnósticos que existen para una sepsis. En los pacientes críticos, los mismos síntomas y signos característicos de una sepsis pueden aparecer durante la inflamación sistemática de origen no infeccioso, por lo que un diagnóstico y la definición de la severidad del proceso séptico pueden ser difíciles de diagnosticar. Durante los últimos años se ha buscado un marcador clínico o de laboratorio capaz de identificar a los pacientes con sepsis, diferenciándolos de portadores de otras patologías. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. Un ejemplo de marcador sería la procalcitonina. Esta ha sido señalado por muchas publicaciones como un posible marcador de síndrome de respuesta inflamatoria sistemática en respuesta a una infección. La procalcitonina es un propéptido de calcitonina producido en las glándulas de tiroides de vida media prolongada, varía entre más de 24 horas, y su síntesis también puede ser inducida por una lesión no infecciosa, pero los niveles de ella no son tan elevados como cuando se presenta una sepsis y un shock séptico. Otro marcador posible sería el recuento leucocitario diferencial. Los leucocitos se interpretan habitualmente como evidencia de posible infección, pero pues en este caso no es un marcador ni tan sensible ni tan específico. Otros serían los parámetros de coagulación, pues la activación de la coagulación es un hecho muy común durante una sepsis. Hay un aumento del dímero D y sobre todo disminución de la actividad de los coagulantes naturales. Otro marcador posible sería el recuento leucocitario diferencial. Los leucocitos se interpretan habitualmente como evidencia de posible infección, pero pues en este caso no es un marcador ni tan sensible ni tan específico. Otros serían los parámetros de coagulación, pues la activación de la coagulación es un hecho muy común durante una sepsis. Hay un aumento del dímero D y sobre todo disminución de la actividad de los coagulantes naturales. Las citoquinas proinflamatorias. Varias citoquinas proinflamatorias, sobre todo en los niveles plasmáticos de la IL-6 e IL-8, han mostrado correlación con el pronóstico en diversos estudios efectuados en pacientes críticos. Pero pues tiene varios inconvenientes. Uno de ellos sería que pues es de muy alto costo. Discusión del caso. Pues el caso presenta varios datos importantes, tales como la transferencia de un paciente con cuadro inespecífico. Sin embargo, el ultrasonido permitió identificar la causa del cuadro. La presentación del presente caso expone la rápida recuperación de los pacientes obstétricos en estado crítico cuando el agente causal es identificado. Los eventos obstétricos pueden presentar diferentes complicaciones que pueden exponer a la persona a una situación clínica con riesgo vital. No obstante, el manejo oportuno puede evitar la muerte materna. Discusión del caso. Pues el caso presenta varios datos importantes, tales como la transferencia de un paciente con cuadro inespecífico. Sin embargo, el ultrasonido permitió identificar la causa del cuadro. La presentación del presente caso expone la rápida recuperación de los pacientes obstétricos en estado crítico cuando el agente causal es identificado. Los eventos obstétricos pueden presentar diferentes complicaciones que pueden exponer a la persona a una situación clínica con riesgo vital. No obstante, el manejo oportuno puede evitar la muerte materna. Para concluir, pues podemos decir que cuando un factor causal desata en el organismo una respuesta inmediata, fundamentalmente inmunológica, que se hace sistemática, liberándose productos que ocasionan lesiones endoteliales en diversos órganos, pues estamos en presencia del síndrome de disfunción orgánica múltiple.
Como evento de gran importancia y reto en la vida del intensivista, constituye la vía final que ocasiona la muerte a muchos pacientes hospitalizados en los servicios de cuidados intensivos, particularmente en pacientes quirúrgicos complicados. Aunque existen muchos múltiples criterios para definir su presencia, generalmente es válida cuando ante un factor causal se constata disfunción en tres o más órganos. Varias causas han sido relacionadas y generalmente se encuentran en asociación y se potencian. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención prestada.